primer lugar, quería dar las gracias también por invitarme tanto a las profesoras de la asignatura, a Gloria Vázquez y a Flora Grifo, como al coordinador del máster, a Guzmán Mancho, por haberme invitado y haberme permitido pues, darme la palabra en esta conferencia. Bueno, os voy a hablar de terminología sistemática, básicamente, porque es una de mis líneas de investigación principales. Yo trabajo en la Universitat Pompeu Fabra, concretamente en el Instituto de Lingüística Aplicada, que es también donde elaboré mi tesis doctoral, que fue sobre normalización e implantación de la terminología. O sea que la terminología es básicamente uno de mis intereses principales. Y hoy también os voy a hablar de un sistema que desarrollamos en nuestro grupo de investigación, en el grupo EULATERM, sobre gestión de corpus y terminología. Después ya os lo voy a explicar con más detalle. Para empezar la conferencia, os planteo aquí el índice. Brevemente haré referencia a unos conceptos básicos sobre terminología y después ya seguidamente hablaremos en profundidad sobre el trabajo terminológico, la tipología, las fases del trabajo sistemático y finalmente cómo estas fases se relacionan con el sistema que os comentaba hace un momento, que se llama Terminus 2.0, es la versión. Empecemos pues con los conceptos básicos. En primer lugar, las unidades terminológicas. Es el objeto básico de estudio de la terminología y por lo tanto es importante tener claro a qué nos referimos con unidad terminológica o término. Para nosotros es una unidad léxica de origen o lexicalizada, si es sintagmática, que activa un valor especializado en un contexto determinado. Veremos algunos ejemplos en este fragmento de texto. Es un fragmento de un texto especializado que si lo leemos las primeras líneas ya podemos ver que hay mucha terminología y muchos términos. Aquí os señalo algunos de ellos. Diabetes mellitus, evidentemente, como el tema que tendría este texto o este fragmento, pero muchos otros términos. En segundo lugar, otro concepto muy importante es el concepto de texto especializado, como una producción lingüística que sirve para expresar y transmitir conocimiento especializado. Un texto especializado tiene unas características lingüísticas determinadas y unas características pragmáticas, que están determinadas por los elementos de la comunicación, es decir, el tema, que será siempre especializado, un emisor que siempre será un experto, porque es la persona que controla la estructura conceptual del tema especializado, y se dará en una situación comunicativa también especializada. A continuación, tenéis aquí un ejemplo de un texto especializado, que es concretamente donde he extraído el fragmento anterior, que es un resumen de una tesis doctoral sobre la diabetes mellitus. Bien, la terminología está implicada en muchos contextos profesionales y por lo tanto son muchos los colectivos que utilizan la terminología. Aquí os he puesto algunos ejemplos relevantes. Evidentemente, los expertos utilizan unidades terminológicas constantemente para expresar y transferir el conocimiento especializado que poseen. Los lingüistas ven los términos como unidades léxicas que adquieren valor terminológico en contextos especializados y estudian su comportamiento, su evolución, la aparición de nuevos términos. Para los planificadores lingüísticos, los términos son importantes porque son las unidades que una lengua necesita para desarrollarse plenamente y ser eficiente en cualquier situación comunicativa. Para los ingenieros lingüísticos, los términos son unidades que debe incorporar un sistema informático para que pueda simular el comportamiento de un experto. Para los documentalistas, los términos sirven para describir los documentos, clasificarlos y después poder recuperarlos o que los usuarios los puedan
recuperar. Para los profesores de lenguajes de especialidad, los términos son muy importantes porque sirven para adquirir la competencia lingüística y comunicativa en un tema. Y finalmente, para los traductores, los términos son las unidades que utilizan los expertos y que aparecen en los textos especializados que tienen que traducir. Y su función es encontrar equivalentes a esos términos con el mismo valor funcional. Así pues, vemos que el trabajo terminológico puede estar implicado en muchos contextos profesionales y hay trabajos de índole muy diversa que se adecúan a cada situación. Por este motivo, empezaremos con la tipología de trabajos terminológicos y los podemos clasificar en función de varios parámetros. La metodología que utilizan, el número de lenguas que incorporan, las funciones que tienen y el ámbito especializado en el cual se desarrollan. Si empezamos por el criterio de la metodología, encontramos dos tipos de trabajo. Por un lado, el trabajo puntual, que se realiza para un término o para un grupo de términos que están relacionados, y el trabajo terminológico sistemático, que es al cual vamos a dedicar la conferencia de hoy, que se desarrolla para un tema o una área de trabajo. Vamos a ver algunos ejemplos para comparar las dos metodologías de trabajo. Por ejemplo, terminología puntual es el tipo de trabajo que se da en la resolución de problemas terminológicos en una traducción. Cuando un traductor se enfrenta a una traducción, en este caso, por ejemplo, del inglés al castellano, se encuentra con algunas unidades que pueden presentar problemas de índole diversa, desde problemas de comprensión a problemas de equivalencia, por ejemplo. La resolución de estos problemas se hace de forma aislada, es decir, puntual, siguiendo una metodología puntual. También son trabajos de terminología puntual lo que se hace para la normalización terminológica. No sé si conocéis, supongo que sí, el TERMCAT, el Centro de Terminología del Catalán, se dedica a la normalización de términos para la lengua catalana. Aquí os he puesto un ejemplo de una acta del Consell Supervisor, que es concretamente el organismo que se encarga de la normalización, y en este acta se propone un término en catalán, en este caso assetjament escolar, para sustituir el préstamo bullying del inglés. Y en este acta vemos una ficha terminológica y a continuación los criterios que se han aplicado para tomar la decisión de escoger este término como el término oficial. En este caso, como se trata también de un caso, de un término en concreto, también hablamos de terminología puntual. En cambio, la terminología sistemática, básicamente, se refiere a la elaboración de diccionarios, de vocabularios, de léxicos, de glosarios. ¿Sí? Los podemos llamar como queramos, tanto en formato electrónico como en formato papel. Continuamos con la tipología. Según el número de lenguas que incluya un trabajo será monolingüe, si trabaja en una única lengua, o será plurilingüe, si se desarrolla el trabajo completo en dos o en más lenguas. Plurilingüe significa hacer toda la cadena de trabajo, que os voy a comentar enseguida, en dos lenguas en paralelo y después se hace el matching entre las dos lenguas. Según la función del trabajo, un trabajo puede ser descriptivo, si básicamente se centra en la búsqueda de los términos que se usan en los textos reales, que usan los especialistas, y también puede ser un trabajo prescriptivo, que siempre tiene una fase inicial descriptiva, pero a continuación de todos los términos que se han localizado, solamente se seleccionan los que se consideran más adecuados, que se pueden llamar términos normalizados o términos oficializados. Es decir, prescriptivo es que establece norma. Descriptivo simplemente recoge lo que se encuentra en la realidad, en los textos especializados reales. Y finalmente, según el ámbito especializado, evidentemente los trabajos pueden corresponder a muchísimos ámbitos del conocimiento.
medicina, agricultura, pero también a subámbitos como la cardiología o incluso a temas muy concretos como trabajos sobre el infarto de miocardio. Pero aquí el abanico de posibilidades es infinito. A continuación, como os decía, nos vamos a centrar básicamente en el trabajo terminológico sistemático, que puede ser monolingüe o plurilingüe, puede ser descriptivo o prescriptivo y evidentemente se puede elaborar en varias áreas temáticas. Las fases principales del trabajo son la definición, la preparación, la elaboración y la revisión y edición del glosario. Vamos a comentarlas una a una de forma más detallada. La definición del trabajo se podría considerar la fase más importante de un trabajo sistemático, porque en ella se tienen que establecer la finalidad, los usuarios, el ámbito y las lenguas del trabajo. Y siguiendo el principio de adecuación, todo el desarrollo del trabajo a partir de aquí tendrá que adecuarse a estas decisiones. Es decir, tenemos que establecer muy bien quién será el destinatario del trabajo, qué necesidades tiene y qué necesidades quiere cubrir el trabajo. En este sentido, esto está relacionado evidentemente con la finalidad o el objetivo del trabajo y también con las lenguas con las que se trabajará en función de las necesidades de este destinatario. Teniendo en cuenta estas decisiones, también uno de los primeros pasos es el diseño de la ficha terminológica, el diseño de qué informaciones vamos a incluir en la base de datos. Y estas informaciones serán las que después completaremos en el glosario. Y finalmente hay que decidir el equipo de trabajo. Normalmente en un trabajo sistemático real, el equipo de trabajo está formado tanto por lingüistas o terminólogos como por expertos, especialistas en el ámbito temático del trabajo, que actúan como asesores, porque los lingüistas no tienen por qué saber de todos los ámbitos temáticos de los que se puede hacer un glosario. A continuación, una vez definido el trabajo, hay que prepararlo. La preparación básicamente consiste en la búsqueda de documentación. La documentación la necesitamos esencialmente para cumplir tres objetivos. En primer lugar, para adquirir conocimientos sobre un tema. Sobre todo, si en el equipo de trabajo hay terminólogos que no tienen por qué conocer el tema en profundidad. Por lo tanto, en primer lugar, hay que adquirir el conocimiento sobre el tema del glosario. En segundo lugar, hay que buscar textos reales que constituirán el corpus de vaciado, es decir, el corpus de textos a partir del cual se extraerán las unidades terminológicas que después incluiremos en el glosario. Y finalmente, esta fase también sirve para recopilar material de referencia. Por material de referencia entendemos otros vocabularios, enciclopedias, léxicos, tesauros, que nos sirvan para obtener información sobre cada uno de los términos que vamos a tratar. En esta fase de exploración de la documentación existente, también es donde nos podemos dar cuenta de si ya existe un trabajo como el que queremos elaborar. Porque es importante ver qué hay en el mercado o qué hay en la red, porque si ya hay algún trabajo que cubre las necesidades que nosotros queremos cubrir, quizá el trabajo que queremos hacer no es pertinente y deberíamos cambiarlo. Finalmente, con esta recopilación de información, de documentación que nos proporciona información, podemos elaborar la estructura conceptual del campo, es decir, la estructura conceptual del tema que vamos a tratar en el diccionario. Esta estructura es muy, muy importante, en primer lugar, para establecer cómo es el campo, cuáles son los ítems principales y después para ver cómo queremos que el trabajo sea, qué ámbitos o qué temas concretos de cada ámbito queremos que nuestro trabajo terminológico trabaje, aunque sea redundante.
Aquí estableceremos todos los aspectos principales que queremos tratar. Y después los términos tendrán que centrarse solamente en estos temas y no en otros. Continuamos. La tercera fase es propiamente la elaboración del trabajo terminológico. En esta fase, a partir del corpus que hemos creado previamente de textos especializados reales, seleccionamos el conjunto de términos que queremos incluir en el glosario y, después de la sección, elaboramos propiamente la base de datos. Es decir, completamos para cada uno de los términos toda la información de la ficha terminológica. Lo veremos en más detalle un poco más adelante. Finalmente, la cuarta fase es la revisión del trabajo, que consiste en la compleción de los vacíos que pueda haber en el trabajo, de la resolución de los problemas que puedan haber surgido durante el trabajo, y cuando el trabajo está listo, cuando la base de datos está completa, la última etapa es la edición del glosario, donde decidimos la información que queremos visualizar y, evidentemente, el formato del glosario, en papel, en formato electrónico, etc. A continuación, os voy a explicar cómo la herramienta que os comentaba antes, Términos 2.0, nos permite seguir esta cadena de trabajo que os acabo de explicar en un solo sistema, en una sola plataforma. Para definir términos, podríamos decir que es una plataforma en línea, es accesible desde Internet, para la gestión tanto de corpus como de la terminología. Su característica principal, como os comentaba, es que integra en una única plataforma toda la cadena de trabajo. Veréis cómo podemos desarrollar todas las fases de este mismo sistema. Y sigue la teoría comunicativa de la terminología que estableció María Teresa Cabré en 1999. Esta teoría básicamente es una teoría de los términos que establece que los términos se encuentran en los textos especializados de los especialistas y es por este motivo que un glosario solo puede basarse en la extracción de terminología real de corpus textuales reales. Como veremos más adelante, Terminus está distribuido en varios módulos y las fases del trabajo terminológico que os acabo de explicar corresponden a uno o varios de estos módulos. Aquí veis la página principal del sistema, cuando el usuario entra en el sistema, y en la parte izquierda vemos toda la cadena distribuida en módulos que os acabo de explicar. Ahora la veremos paso a paso cada una. En primer lugar, la primera fase de definición. El equipo de trabajo, como os decía, tiene que definir muy bien las características del trabajo terminológico. Hay tres parámetros principales. En primer lugar, los destinatarios. Es muy diferente hacer un glosario para un público general que hacerlo para un público especializado en el tema del glosario, porque los conocimientos de base son distintos. En segundo lugar, las necesidades profesionales de cada colectivo también son distintas y, por lo tanto, también serán distintas las funciones que tendrá que cubrir. Aquí os he puesto un ejemplo en el campo de la traducción. Es diferente elaborar un glosario para la comprensión de un texto que para la producción de un texto. Y estos parámetros influyen en las características que tendrá el trabajo terminológico final, tanto desde el punto de vista de la información que contendrá, como desde el punto de vista de cómo se presentará esta información. Como ejemplo, algunas categorías de datos que puede incluir un trabajo. Información gráfica, básicamente el lema, el término a tratar. Información gramatical, como la categoría gramatical o los argumentos verbales. Información semántica, como una definición o incluso una imagen. Información pragmática, de uso, contextos, ejemplos,
fuentes de donde se ha extraído la información, que son muy importantes. Y finalmente, información léxica, como por ejemplo equivalentes en otras lenguas o remisiones. Entendemos por remisiones sinónimos, siglas, variantes. Enseguida lo vamos a ver. A continuación, el diseño de la ficha terminológica. Esta es la primera parte del desarrollo del trabajo que podemos hacer desde la herramienta Terminus. Terminus tiene una sección de administración donde la persona coordinadora del equipo, puede decidir cómo será la ficha. Veis aquí una lista con distintas categorías de datos y se puede decidir cuáles se incluyen y cuáles no. Y el sistema también permite crear nuevas categorías de datos. Aquí hay una lista por defecto, pero se puede ampliar. A continuación, hay que decidir el equipo de trabajo. Terminus también permite trabajar en equipo sobre un mismo trabajo. Por lo tanto, también desde la sección de administración tenemos la gestión de grupos y usuarios. Por lo tanto, podemos establecer un grupo con distintos usuarios que trabajen sobre el mismo recurso terminológico. A continuación, la preparación del trabajo. Hemos dicho que hay que recopilar documentación para adquirir conocimiento, para constituir el corpus textual de donde extraeremos los términos y finalmente información, documentación de referencia que posteriormente nos servirá para redactar definiciones, encontrar equivalentes y otras informaciones que queramos incluir. Si volvemos a Terminus, vemos que en el módulo de documentos, que está aquí a la izquierda, nos permite, por un lado, si ya tenemos nuestro corpus constituido, subir todos los documentos al sistema para que posteriormente el sistema los pueda tratar de forma automática. Existe un formulario muy simple donde subimos los documentos, los cuales se cargan en el sistema, aquí lo vemos, y después tenemos varias opciones, porque evidentemente para realizar un trabajo sistemático no tenemos un documento ni 2 ni 10, sino que tenemos decenas o quizá centenares de documentos, de forma que el sistema permite subirlos en grupo. Aquí tenemos o mediante un feed o mediante una lista de URLs si los documentos los hemos extraído de la web. Finalmente, si el equipo de trabajo no dispone de los documentos para el corpus de extracción, Terminus incorpora un buscador, lo enseño enseguida, incorpora un buscador que permite buscar documentos en la web. El formulario también es muy simple, tenemos que decirle cuál es nuestra unidad de consulta, nos permite definir el tipo de documento, un dominio, evidentemente la lengua, y si el término es polisémico, como el caso de ejemplo que os he puesto, nos permite incorporar una lista de términos que queremos que aparezcan conjuntamente con la unidad de consulta. En este caso nos interesa estrella desde el punto de vista de la astronomía y por este motivo he incluido agujero negro o constelación como términos que quiero que aparezcan conjuntamente con estrella, y en cambio, por el otro lado, términos que no queremos que aparezcan al lado de la unidad de consulta. En este caso, para que no me salgan los documentos donde estrella se puede referir o a actores o a jugadores de fútbol, pues podríamos poner aquí una lista de las palabras que no queremos que ocurran con el término de consulta. En este caso, el sistema descarga automáticamente una lista de documentos y el usuario tiene que revisar esta lista y decidir cuáles son los documentos que quiere incluir en el corpus.
El sistema ofrece, evidentemente, toda la lista de documentos que se han subido en el corpus. Aquí tenéis un ejemplo. Con estos documentos tenemos que constituir un corpus textual para después explorarlo y extraer la terminología. El sistema nos lo pone muy fácil porque en el siguiente módulo de corpus, aquí a la izquierda, simplemente tenemos que darle un nombre al corpus y a continuación de la lista de todos los textos que tenemos, seleccionar los que queremos incluir. A continuación, simplemente el sistema nos ofrece la lista de los corpus que tiene el usuario incluidos en el sistema. Una vez terminada la etapa de documentación, tenemos que hacer la estructuración conceptual del campo y el sistema Terminus también nos permite hacerlo desde el módulo de estructuración conceptual. Lo vemos aquí al inicio. Se abre una interfaz gráfica que nos permite plantear gráficamente este árbol de campo. Aquí tenéis un ejemplo sobre la labor de campo, es el ámbito de la labor de campo. A continuación, una vez tenemos el corpus y la estructura conceptual, debemos elaborar propiamente el trabajo. La selección de términos es muy importante y Terminus nos facilita esta fase porque incorpora un módulo, lo vemos aquí a la izquierda, un módulo de análisis o exploración de corpus. Aquí vemos los métodos de análisis que incorpora el sistema: extracción de n-gramas, cálculo de asociación, estos son medidas estadísticas, extracción de concordancias y extracción automática de términos. Hoy no tengo tiempo de enseñaros todos los métodos, nos vamos a centrar en la extracción de términos. Para la extracción de términos, el sistema incorpora un sistema automático que se desarrolla en dos fases. Aquí las vemos: entrenamiento y la aplicación propiamente del sistema. Aquí las tenéis descritas. El sistema funciona con un entrenamiento previo. Este entrenamiento, ¿en qué consiste? El usuario debe proporcionar al sistema ejemplos de unidades terminológicas sobre un ámbito determinado. En esta fase, el sistema lo que hace es, en primer lugar, un estudio léxico de estas unidades, lo compara con un corpus de lengua general para ver la frecuencia. En teoría, términos especializados de un ámbito son poco frecuentes en general en un corpus de lengua general. A continuación, hace un estudio morfológico, básicamente de prefijos, sufijos y formantes cultos que puedan contener las unidades terminológicas de ejemplo. Y finalmente, un estudio sintáctico, donde extrae los patrones sintácticos de las unidades. Esto les sirve al sistema para hacerse una idea de cómo son, por decirlo de una forma sencilla, cómo son las unidades terminológicas de un ámbito concreto. Y en la fase de análisis efectivo del corpus, lo que hace es aplicar los algoritmos que tiene de la fase de entrenamiento para extraer del corpus nuevas unidades terminológicas. Es decir, no las que le hemos dado aquí, sino cualquiera relevante para el tema del corpus textual. Así, el programa, cuando hacemos la extracción, nos pide que seleccionemos la lengua, que seleccionemos el ámbito en el que queremos trabajar. Nos da un ejemplo del diccionario de entrenamiento que tiene. Tenemos que completar algunas informaciones más sobre cómo queremos mostrar los resultados y nos ofrece dos tipos de resultados: candidatos a término ordenados por ponderación y candidatos a término ordenados por patrón sintáctico. Ahora os voy a enseñar los dos. Esta es la lista que nos proporciona
El extractor, cuando le damos un corpus, en este caso, sobre plantas transgénicas. ¿Sí? Veis que el extractor es da bastante cobertura y precisión, porque la mayoría de los términos que nos aparecen al principio, que tienen una ponderación, lo vemos aquí, muy alta, aquí lo vemos, enzima, fibra, membrana, hormona, etc. A continuación os voy a enseñar, estos son los términos ordenados por ponderación, y a continuación tendríamos los términos ordenados por patrón sintáctico. Aquí nos ofrece la lista de los patrones que ha encontrado en el corpus, y a continuación aquí tenéis la lista, por ejemplo, del patrón. Esto significa sustantivo adjetivo. Sí, aquí nos da toda la lista de los términos sintagmáticos que incluyen un sustantivo y un adjetivo. Como es un extractor automático, evidentemente necesita una revisión manual de los datos. El sistema también lo permite. Si os fijáis, aquí tenemos unas casillas que se pueden seleccionar. Lo que se le pide al usuario es que seleccione los términos de la lista que quiere incluir en su glosario y finalmente que los valide mediante el botón de validación. Una vez se hace esto, estos términos pasan a formar parte de una lista más limpia y más corta, que es la que nos servirá para elaborar el glosario. Forma, el sistema, por un lado, guarda todos los análisis que hacemos. En este caso he hecho dos, ¿sí? El extracción ordenado por ponderación y ordenado por patrón sintáctico. Y por otro lado, los análisis validados, los que el usuario ya ha validado como términos. Y en este caso tenemos exclusivamente una lista, veis, más corta, en este caso he seleccionado estos, de términos que son efectivamente términos del dominio y que son pertinentes para nuestro glosario, de forma que estos serán los que formarán parte del glosario. A continuación, la elaboración del trabajo. Una vez hemos seleccionado los términos, elaboramos propiamente la base de datos. Términos, por un lado, nos pide en el módulo glosarios, aquí en la parte izquierda, que definamos el glosario y le tenemos que dar un nombre, decir cuál será la lengua principal, el área temática que va a tratar y el proyecto en el que se va a incluir. Y aquí veis algunos ejemplos de glosarios que tenemos en marcha. Y a continuación, a través del último módulo, de términos, lo que hacemos es uno a uno incluir los términos en el glosario y rellenar la información que, recordad, hemos definido ya en la fase primera de definición del trabajo. Si la ficha, decidimos cuál es la información que queremos incluir en la ficha, y aquí el programa nos ofrece exclusivamente las categorías de datos que hemos definido al principio. Aquí tenéis un ejemplo de información básica, lema, categoría, la fuente. Para nosotros, desde el punto de vista de la teoría comunicativa de la terminología, es muy importante que todos los términos tengan una fuente, porque queremos asegurar que son términos reales, en uso, en el ámbito de parte de los expertos. A continuación, el sistema también nos permite incluir contextos. Como los contextos se pueden extraer del corpus que ya tenemos definido, el programa incorpora un sistema automático de extracción de contextos, de forma que le indicamos, en primer lugar, el corpus de referencia y automáticamente el sistema nos extrae todos los contextos donde encontramos el lema. Si en este caso el lema era planta transgénica. Aquí tenemos los contextos y podemos seleccionar el que sea más adecuado para nuestro trabajo, como hemos dicho antes, en función de nuestros destinatarios, la finalidad, etcétera, etcétera. A continuación,
Más informaciones que puede incluir el glosario. La definición, por ejemplo, también siempre con una fuente. Los equivalentes. Aquí podemos incluir tantos equivalentes como consideremos oportuno. Tenemos aquí, por ejemplo, el equivalente en español y aquí el equivalente en inglés. A continuación, revisiones. ¿Sí? Tenemos, por un lado, ya una revisión que es un sinónimo, planta modificada genéticamente. Incluimos también una sigla. También podemos introducir tantas remisiones como sea necesario. Y finalmente, otros campos, como por ejemplo un campo de notas, donde podemos incluir notas de uso, notas semánticas, etcétera, etcétera. Bien, ya vamos terminando el trabajo sistemático. La última fase, en primer lugar, supone la revisión de las fichas. Terminus también nos permite hacer la revisión de las fichas a través del último módulo, que incluye una sección de búsqueda. Tenemos aquí un formulario de búsqueda que nos permite restringir la búsqueda que queremos hacer a partir de un término o a partir de varias características de los términos. A continuación, tenemos que seleccionar el formato de los resultados. Si estamos en la fase de revisión, es muy útil ver los resultados en el navegador porque podemos interactuar con el sistema y hacer modificaciones, pero ya veremos que más adelante, para la edición del glosario, nos puede interesar exportar los datos en cualquiera de estos otros formatos, como por ejemplo en PDF, en TXT si lo queremos poner en un diseño gráfico concreto, en XML si lo queremos compartir con otros sistemas, etcétera, etcétera. Y finalmente, tenemos que seleccionar los campos que queremos visualizar en la ficha. En la fase de revisión esto es muy importante porque si queremos simplemente revisar todas las categorías gramaticales, por ejemplo, solo señalaríamos el término, el lema y la categoría y nos daría toda la lista para poder revisarla de golpe. ¿Cómo vemos los resultados? Pues los vemos de esta forma. Aquí vemos los resultados en el navegador, tenemos las fichas que hemos ido creando y la posibilidad de modificarlas aquí en este botón. Cuando las modificamos, nos aparece toda la ficha, aquí tenemos solo un fragmento, y podemos modificar la información ya introducida o completar, aquí veis dos espacios vacíos, completar la información que aún no tenemos completada. Finalmente, la edición del glosario. Terminus, como os he dicho, también nos permite, a través de este módulo de exportación, exportar el glosario en distintos formatos. Aquí os he puesto un ejemplo de la extracción en PDF. ¿Sí? Crea un PDF con todas las fichas y toda la información. El PDF evidentemente está previamente definido como tiene que ser, pero otros formatos como el formato TXT o el formato XML permiten la modificación del diseño gráfico. Finalmente, Terminus también incluye en la sección de administración un módulo que permite extraer los glosarios como glosarios electrónicos que se pueden colgar directamente en la web. Y así vemos cómo el programa Terminus nos permite elaborar todo el trabajo terminológico sistemático sin salir de la misma plataforma, lo cual es mucho más sencillo y nos ahorra tiempo. Desgraciadamente no os he podido enseñar el sistema in situ porque no podía tener acceso a internet, pero sí que os animo a entrar en la página web que tenéis aquí escrita y podéis acceder al sistema con la versión demo para ver todas las posibilidades que os ofrece y para ver si os puede ayudar en vuestro trabajo diario. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis consultas o dudas estaré encantada de escucharos y de responderos. Muchas gracias.